Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hoy vamos a hablar del conflicto de Rusia y Ucrania, esta invasión Rusia hacia Ucrania. Pero antes de esto vamos a contar algunas cosas que tienen que ver con la política, cosas que se vienen recogiendo en los distintos ámbitos donde se habla de la política en serio. ¿Cuáles son las últimas versiones que están dando vuelta? Que ya es una decisión tomada y no hay marcha atrás de reformar la Constitución de la provincia. Es más, algunos llegan a decir inclusive que el texto de la Carta Magna ya está hasta redactado, guardado en un cajón de bajo 7 llaves en un despacho de la Casa de Gobierno. El Poder Ejecutivo Provincial en teoría va a remitir el proyecto de reforma de Constitución, proyecto de ley, el próximo mes, en abril. ¿Qué es lo que dicen los mecanismos? Que una vez sancionada la ley, en 90 días se deben convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Repasemos un momento el artículo 96 de la Constitución Provincial. Ejercicio, título. Una convención elegida por el pueblo ejercerá el poder constituyente para la reforma total o parcial de esta Constitución. No podrá tratar otros asuntos que no fueran establecidos en la declaración de necesidad de reforma y obrará respetando las disposiciones. Esto cierra una puerta a un eventual debate. Hay algunos antecedentes en la República Argentina donde se convocaba una reforma de Constitución y la Convención se declaraba soberana y terminaba reformando cosas para las cuales no estaba convocada. Pero con este artículo de la Constitución me parece que cierra cualquier posibilidad de ese debate que, insisto, en otras provincias se dio. Artículo 97 de la Constitución. Declaración de la necesidad de reforma. La declaración de la necesidad de reforma total o parcial de esta Constitución corresponde a la legislatura y debe ser aprobada por el voto de los 2/3 de la totalidad de los miembros que la componen. En teoría, Morales no tendría ningún problema, entendemos que tiene los 2/3 que hacen falta. Artículo 98. Declarada la necesidad de reforma, el Poder Ejecutivo deberá convocar a la elección de convencionales constituyentes dentro del plazo de 60 días de recibida la comunicación de la legislatura. Los comicios deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes o juntamente con las primeras elecciones que se efectúen en la provincia, siempre y cuando éstas se desarrollaran dentro de los 6 meses posteriores. Este no es el caso. Este año 2022 no hay ninguna elección ni nacional ni provincial prevista. El Poder Ejecutivo, en un solo acto, deberá publicar la declaración de la necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones en el Boletín Oficial y diarios locales. Artículo 99. La Convención Constituyente estará integrada por igual número de miembros de la legislatura, elegidos por idéntico sistema electoral. ¿Qué quiere decir? El piso del 5%, etcétera, etcétera, las cosas que ya venimos sabiendo. Deberán reunir las condiciones que se exigen para ser diputado provincial y gozarán de las mismas inmunidades. Estos son los convencionales en el periodo que dure el proceso de reforma. Dentro de los 10 días siguientes a la proclamación de los convencionales electos, el presidente de la legislatura deberá convocarlos para celebrar la sesión preparatoria. El artículo 100 me parece interesante, que también habla de esto, donde dice que los convencionales constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público, nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones. Esto cierra la puerta a muchísima gente. A ver, un ejemplo, si un concejal quiere ser convencional constituyente, debe renunciar a su banca. Si un ministro quiere ser convencional constituyente, debe renunciar a su cargo.
Y acá también la Constitución habla de empleos públicos, lo cual le cierra la puerta a más de medio Jujuy. Ahora la pregunta es, ¿hace falta una reforma constitucional? Absolutamente sí. Hace falta una reforma constitucional en la provincia. Tenemos una Carta Magna que es absolutamente vetusta y es imprescindible incorporar algunos institutos bastante modernos que hacen a la buena gestión, como por ejemplo un Consejo Económico Social, como por ejemplo un Consejo de la Magistratura, para citar solamente dos ejemplos. ¿Qué hubiera sido lo normal y lo lógico, sobre todo en estos tiempos, en este siglo XXI? Hubiera sido pertinente que la acción surja de una necesidad social donde intervengan los partidos políticos, las distintas fuerzas vivas, los colegios profesionales, las universidades, donde se dé un amplio debate sobre esta cuestión. Lamentablemente en Jujuy esta reforma constitucional se va a dar por las necesidades políticas de una sola persona, de Gerardo Morales. ¿Qué es lo que dice la gente que entiende de política? Que Morales quiere salir a jugar el esquema nacional siendo gobernador electo, en el convencimiento que esto le da un mayor hándicap para sentarse a negociar con otras fuerzas y otros referentes, aunque hay algunos maledicentes que dicen que en realidad no se tiene mucha fe de llegar al esquema nacional, por eso quiere asegurarse la gobernación en la provincia. Lo cierto es que en el radicalismo, por lo menos hasta ahora, nada se dice de un eventual sucesor de Gerardo Morales. Hay una sola persona autoproclamada, que es el intendente de la localidad de San Pedro, Julio Bravo, pero dentro de la propia sede radical a Bravo no le dan ningún tipo de chance. También en estos lugares que se habla de política, entienden que el destino del actual intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, me refiero a Raúl Jorge, estaría en el Congreso de la Nación, que Raúl Jorge terminaría ese mandato y mudaría sus reales hacia la Cámara de Diputados de la Nación. Obviamente esto deja abierta la puerta de la intendencia de la capital. En la sede radical de calle San Martín hablan de 3 eventuales y posibles candidatos. Uno es el diputado nacional Jorge Rizzotti, el otro es el actual presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, me refiero al señor Lisandro Agrear, y la tercera es la actual diputada provincial Gabriela Burgos. Dice que son los 3 dirigentes, las 3 personas que eventualmente estarían en condiciones de ir a confrontar y tratar de ser electos intendentes de la ciudad. Pero en el PJ también se mueven las fichas, ¿no? Con esta decisión de la de Gerardo Morales, hay algunas cosas que se definieron. Por ejemplo, uno de los posibles candidatos que en algunos lugares había manifestado su intención había sido Guillermo Genefes, pero con la todos dicen que Genefes se corrió a un costado, que Genefes va a luchar para llegar al Senado de la Nación o tener un plan B. Y ese plan B sería que el actual diputado provincial, el doctor Juan Genefes, llegue al Congreso de la Nación. ¿Qué pasa con el presidente del partido? Rivarola en este contexto dicen que es absolutamente consciente que tiene que armar un esquema para perder la elección, así como lo escucha. Y para eso ya tendría designado quién sería la persona dispuesta a ir a inmolarse frente a Gerardo Morales. Y todas las miradas apuntan a Walter Basilio Barrio Nuevo. Abro un paréntesis acá, me sorprendió no verlo en la marcha del 8M. Pero también se abre la posibilidad de la intendencia de la capital. Todo el mundo dice que el candidato designado con acuerdo de Gerardo Morales, con el guiño de Gerardo Morales y con el visto bueno de Gerardo Morales es Rodolfo Tequi, actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Solo una pregunta que me hago, ¿no? ¿Cuánto le costará a la UNJU esta aventura electoral de Tequi directamente a perder?
Estas son las novedades políticas que hay, las vamos a seguir charlando a medida que se vayan produciendo. Y decía que hoy íbamos a hablar de la dramática situación que está viviendo Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania, las tropas rusas siguen avanzando, los ucranianos se siguen defendiendo. Hoy vamos a charlar con un experto en estas cuestiones, que además es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago del Estero. Me estoy refiriendo a Alejandro Safarov. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Muy buenas tardes. Estoy saturado de información de Ucrania y Rusia. Todo el tiempo. Nunca Ahora, antes ¿el visto, mundo ¿no? está en vilo con esto? Sí, Sí. sí, más que nunca, ¿no? Y el desarrollo de las TICs, de la tecnología de la información y la comunicación, en este caso es fenomenal. Ahora, Y en su etapa más álgida, diría yo, bueno, estamos en transición a la cuarta revolución industrial. Algunos expertos dicen quinta revolución industrial, y no es casual que esto se esté dando en este contexto de transición a un nuevo orden económico mundial, ¿no? ahora yo tengo algunas cuestiones, aclaro, no soy un experto en esto ni mucho menos, pero escucho decir muchas veces estamos en la tercera guerra mundial. A mí me parece que es la cuarta, porque la tercera guerra mundial fue la Guerra Fría, que está bien, no se dio en la centralidad de Europa, pero se dio en todos los países satélites. Así es. Bueno, más o menos se está planteando algo así, ¿no? No hay un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, sobre todo ahora las dos grandes potencias militares que siguen siendo, como en la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora Estados Unidos, y la continuación del Estado soviético, la Federación Rusa, que sigue siendo una segunda potencia militar. Bueno, ahí yo creo que está el punto. Cuando usted habla de Federación Rusa, me acuerdo que algunos dicen que Putin es Hitler, otros que dicen que Putin es Stalin, y para mí Putin es Pedro el Grande. No es ni uno ni el otro. Ojo, insisto, sin ser un experto en esto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, las comparaciones ahistóricas, ¿no? Sacando de contexto lo que está pasando, no sirven para poder entender cuál fue la evolución del Estado ruso, que en el siglo XIX avanzaba a razón de 42 kilómetros por día y que supo negociar con todas las tribus asiáticas para tener hoy el Estado más grande, más extenso del planeta, ¿no? Un imperio en serio, Un ¿no? imperio de los zares que es realmente impresionante y con una capacidad de negociación por eso Putin lo ubico tremenda. ahí como zarista. Sí. Sí, yo creo que con toda la experiencia y todo el background que tiene la historia del Estado ruso, todo eso se condensa en el liderazgo que tiene Putin hoy, que en su momento Rusia estuvo perdida, porque claramente perdió la Guerra Fría. En realidad, las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y que lideraba Rusia, junto a Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Tres estados que son el núcleo duro de la nación eslava. Sí. Porque recordemos que, bueno, Rusia tiene muchos pueblos, muchas etnias que lo integran, o sea, pero la nación, desde el punto de vista étnico, la conforman, el núcleo duro la conforman los eslavos. Que, bueno, tienen como... ¿Putin es un eslavo? Putin pertenece a la etnia eslava. Y Ucrania para la nación eslava es central en lo que fue la construcción del Estado ruso, porque allí se conformó el Estado ruso y se conformó también la religión, porque también hay un tema religioso
en lo que fue el cisma, ¿no? Con los ortodoxos. Entre los ortodoxos y los católicos. Entonces, inclusive está la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Tal cual, tal cual. Así que hay temas que tienen que ver con el liderazgo de la nación eslava entre ucranianos y rusos, que vienen de larga data, y también temas que tienen que ver con cuestiones no resueltas después de la Guerra Fría, ¿no? Y que tienen que, justamente esto tiene que ver con que Estados Unidos, como triunfador de la Guerra Fría y sus aliados, avanzan en concreto a partir del año 2004, sumando a los europeos del Este a la construcción de la Unión Europea, ¿no? Y ahí se ve fuertemente el conflicto que se venía venir y que, bueno, que desencadenó todo lo que vivimos en el 2014 y lo que se está viviendo ahora en esta segunda etapa del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero que involucra a todo Occidente, porque estamos hablando de una industria bélica de $2 billones por año, ¿no? Que lidera Estados Unidos, que en el año 2018 exportaba casi $200.000 millones por año. Segundo Rusia, casi llegando a $120.000 millones, y después todos los otros países, las otras potencias que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta arquitectura institucional que quedó obsoleta, ¿no? Vos hablabas en tu editorial de nuestra Constitución que quedó obsoleta. Bueno, la arquitectura de Naciones Unidas todavía no puede resolver este tipo de situaciones. Ahora, el conflicto es que la OTAN tira de un brazo de Ucrania para el oeste y Rusia tira otro brazo de Ucrania para el este. ¿Ese es el conflicto en sí? El conflicto es que la alianza militar OTAN, creada en el marco de la Guerra Fría en 1949 para contener el poder soviético, llegó a las puertas de Rusia, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de una arquitectura institucional con acuerdos, sino también con apoyo en concreto, venta de armas, apoyo logístico. A ver, Rusia no quiere una Cuba al lado. Exactamente. Como Cuba, pasó en 1962 en la crisis de misiles. Los misiles, esas plataformas que se instalaron en Cuba en 1962 cuando gobernaba Kennedy en Estados Unidos, y se bloqueó el Caribe, el mar Caribe, porque hasta presionando a la Unión Soviética para que retire o sea, todo. digamos, no quiere que Ucrania sea lo que era Cuba exactamente. Ahora, para que nos demos una idea, es como si Rusia hoy firma una alianza militar, un acuerdo militar con México, y eso significa venderle armas a México e instalar una infraestructura de misiles ahí. Nos preguntamos qué haría Estados Unidos con el poder militar que tiene y el poder económico que tiene sobre México, y claramente estaría invadiendo México, sin lugar a dudas. Ahora, esto no quiere decir que estemos justificando lo que está haciendo Putin, que viola el derecho internacional desde todo punto de vista, y en ese marco el derecho humanitario y todo lo que estamos viendo, por supuesto, eso no hay duda, ¿no? El otro día reflejaban algunos medios un artículo, no me acuerdo si era del Washington Post o del New York Times, donde había opinado Kissinger. Había opinado Kissinger, un hombre que de esto sabe algo. Sí. Y Kissinger decía que en realidad el negocio de Ucrania no era ser ni del este ni del oeste, dice. Tiene que ser la nueva Finlandia y Ucrania tiene que ser el puente entre los dos. Eso planteaba Kissinger, que insisto que de esto algo sabe, ¿no? Sí, sucede que hay muchos intereses en juego, hay un mundo que se está transformando en multipolar. China vino a romper ese bipolarismo, incluso va camino a romperlo desde el punto de vista del liderazgo militar, porque también está trabajando con ese objetivo. Recordemos que China también quiere llegar a ser una potencia que tenga el liderazgo en todo su espacio marítimo terrestre. Taiwán es un objetivo claro. Está observando China qué pasa con este
con este conflicto, porque así lo va a resolver con Taiwán en algún momento. Taiwán tiene el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, este sistema de alianzas siglo XXI, sin dudas, está conflictuando, está generando grandes conflictos, pero tenemos un actor muy importante que es la sociedad civil mundial, que cada vez está más informada y más bombardeada con información. Vos lo decías al principio, todo el tiempo estamos recibiendo información. Permanentemente. Entonces, Rusia está estancada hoy en su ataque, de alguna manera, por dos cuestiones. Por un lado, estamos hablando de que está atacando a su gente. Para los rusos, los ucranianos son sus hermanos, ¿no? Tanto desde el punto de vista étnico como cultural y todo lo que eso significa. A pesar que los ucranianos se autoperciban europeos. A pesar de que los ucranianos se autoperciben más europeos que incluso los rusos, pero esto fue, tradicionalmente, los rusos intentaron siempre llegar hacia Europa. Bueno, de hecho, San Petersburgo, la ciudad de los zares, se hizo, ¿no?, a imagen y semejanza de las grandes ciudades, grandes capitales europeas. O sea, los rusos siempre sintieron ese destrato occidental que los decías orientales, ¿no?, y asiáticos, ¿no?, incivilizados. Siempre hubo en la cultura rusa esta cuestión y en la nobleza rusa que rodeaba al zar y todo, una cuestión de querer ser parte. Eso es lo que está pasando también por parte de la sociedad civil ucraniana. Quieren ser parte, los jóvenes ucranianos quieren ser parte, esto pasó en el 2014, por eso estaban molestos con la influencia rusa en Ucrania, claro, ¿no? Entonces, eso es una parte de lo que está pasando. La otra parte es el estoqueo de armas de 2 años sin poder usarlas durante la pandemia, genera grandes problemas a la industria armamentística mundial. Entonces, ya... Claro, hay que vender, muchachos. Y hay que usar las armas, ¿no?, que se fabrican. Esta industria es fenomenal y la lideran estos países que están ahora en juego, ¿no? La OTAN, todos los miembros de la OTAN y las dos grandes potencias que son Estados Unidos y Rusia. Recordemos que Biden, una semana antes de que esto comience, de que comience la invasión a Ucrania, Biden dijo: nuestra intención no es enfrentarnos a Rusia. Está claramente. Ahí va, ¿no? A mí me llama la atención 2 cosas. La primera, que la OTAN mucho Gregué, poco Gregorio. O sea, si yo te presto el fusil, pero no te doy ningún soldado, te presto el avión, pero no te doy mi piloto, y por el otro lado, los rusos nunca hicieron entrar en combate a su fuerza aérea. No, porque... Ninguno de los dos, o sea, me llama la atención que ninguno de las dos. No, porque eso sería una masacre, ¿no?, sin lugar a dudas. Y es un pueblo, o sea, a pesar hermano, de todo, si fuera hay en una otro... conciencia de eso. Sí, hay conciencia de eso. Y además porque ellos saben que los ojos de la prensa mundial están allí. Entonces, tienen un problema de legitimidad a nivel interno, en que están presionando al gobierno ruso, a pesar de que es un gobierno legítimo, ¿no? No hay una revolución todavía rusa que saque a Putin. Y por otro lado, o sea, esa presión del pueblo ruso que no quiere que maten a sus hermanos ucranianos. Y por otro lado, ellos mismos saben que esto también les resultaría, o sea, están perdiendo la guerra del día a día desde el punto de vista de la prensa mundial. Claro. ¿No? Ahora, la globalización, si hay algo que hizo, es achicar el mundo. ¿Sí? Cada vez más chico. Y si yo lo asocio con la teoría del caos, ¿qué esquirla nos puede llegar a caer a nosotros? Vos dijiste algo central. La globalización nos está acercando más. El tema es que las élites que están detrás del poder económico, político, etcétera, bueno, por supuesto quieren hacer sus negocios, quieren tener sus alianzas, y eso es lo que básicamente pasa cuando ocurren estos conflictos, ¿no? Entonces, si Zelensky se sentara a negociar con Putin espacios de poder y demás, no hubiese pasado esto, sin justificar, por supuesto, a las partes. ¿A quién se le ocurre que un país como Ucrania tenga una alianza militar con Occidente para oponerse a su vecino? Es como, decíamos, como si México. Claro, como si México decidiera hacer una alianza con China y ofrecer plataformas, ofrecer territorio,
que haría Estados Unidos. Pero lo invade en defensa propia. En defensa, claro, porque tiene que ver con que no es una alianza económica, es una alianza militar la OTAN. Claro. Entonces, y nos olvidamos de lo que pasó con Irak en 2003, ¿no? La revista británica Lancet dijo que murieron 650.000 personas en los 16 años en que Estados Unidos... Nadie se horrorizó porque el nivel de comunicación y de integración desde la tecnología de la información no estaba tan presente como hoy, ¿no? Y además lo manejaba la prensa occidental, sí, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estados Unidos y sus aliados. Recordemos que a Estados Unidos, a Bush le costó sumar a Francia y Alemania a la invasión. Sí, por supuesto. ¿No? Yo recuerdo que estaba el secretario de Estado Powell, que los trató de potencias antiguas a los franceses y alemanes porque no estaban de acuerdo con esta invasión, que decían que era porque Irak tenía armas de destrucción masiva. Murieron 650.000 civiles. Nadie dijo que Bush vaya a la Corte Internacional de Justicia, o por lo menos muy poca gente con el poder de hacerlo. Y bueno, estuvieron 16 años, digamos, mataron mucha gente, truncaron los sueños de los árabes y que todavía siguen padeciendo una serie de situaciones catastróficas, y hoy estamos hablando de esta situación de utilización de armas, de que dos potencias juegan sus juegos de guerra en Ucrania, con 2 millones de desplazados, con una ciudad, Kiev, histórica para el mundo eslavo, para el mundo ruso, Kiev y que es más antigua destruida. que Moscú. Kiev es más antigua que Moscú. Son la herencia, son la herencia de lo que fue el Imperio Romano de Oriente. Claro. ¿No? Porque la nobleza de Rusia surge de la comunión con los despojos, con las familias desplazadas del poder por los turcos en la caída del Imperio Romano. O sea, hay toda una cuestión de un trasfondo histórico-cultural muy fuerte en este conflicto, ¿no? Hay que estudiar la historia para entender esto, ¿no? Sí. Alejandro, antes de despedir, ya nos quedan 30 segundos, me estaba acordando, la señora que fue secretaria de Estado norteamericano con Clinton, a poco de asumir, tiene una reunión con Putin. Sí. Y cuando vuelve, escribe una mujer un artículo después de esa reunión y dice que Putin era tan frío que parecía un reptil. Lo dice la señora. Tremendo. Alejandro, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Andrés. Igualmente, gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.